Empezamos a grabar. Bueno, el día de hoy nos toca hablar un poco sobre consejos para comenzar a tener ventas. Es curioso, pero muchos de los consejos que les voy a dar están basados en datos estadísticos, ¿no? Y está muy íntimamente relacionado con lo que nosotros conocemos como venta directa. Hay un gran problema dentro de esto y es que uno muchas veces no se desarrolla porque le cuesta comprender en el lugar en que se encuentra. Entonces, ¿cuál es la idea? He tomado muchos datos estadísticos de la Cámara Argentina de la Venta Directa, ¿no? Que son válidos porque obviamente OmniLife también es parte de esa cámara y obviamente nos permite entender el proceso de la venta y por ende nos permite entender lo que nosotros tenemos que tomar, esos consejos que vamos a dar y cómo aplicarlos dentro de nuestra red de mercadeo. Lo primero que vamos a entender es qué es la venta directa. El corazón de la distribución de OmniLife es justamente eso, la venta directa. O sea, sin venta directa no existe OmniLife. Es más, cualquier tipo de organización, negocio, etcétera, que excluya la venta del producto es en realidad una estafa. Eso es lo que define básicamente una cadena o una pirámide del multinivel. En el multinivel siempre tenés un producto que vos vendés y por el cual a vos te pagan. En las cadenas o en las pirámides, lo que hacen es estimularte a que vos ingreses con determinada cantidad de dinero con la esperanza que ingreses a otras personas y con el tiempo vos podás llegar a recuperar tu dinero más una gran cantidad de, podríamos llamarlo, de porcentaje adicional. Básicamente lo que aparece ahí es vender una esperanza. Y eso es muy fácil de entender dónde termina. Posiblemente los primeros que se enganchan cobran y los últimos que se enganchan pierden el dinero, porque obviamente el dinero en sí mismo no genera dinero si no hay un valor agregado. Entonces, en la base de la distribución de OmniLife es fundamental. Por eso es que ustedes van a darse cuenta que, por ejemplo, para cualquier negocio, como veíamos la semana pasada, cualquier cosa que nosotros necesitemos dentro de OmniLife necesitamos un menudeo de por lo menos 2.500 puntos. O sea, con los 2.500 puntos vamos a cobrar todos los niveles de estructura. Te lo comienzan a pedir a partir del a partir del Plata Supreme. Pero un Plata Supreme y un triple diamante tiene que hacer 2.300 puntos para cobrar todos los niveles. Entonces llega un instante que es un buen negocio comprar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si no existiese esta exigencia y que solamente fuese simplemente generar estructura y yo no hago nada, y obviamente el sistema en algún lugar colapsaría. Entonces, básicamente, el alma, digámoslo así, del negocio de OmniLife está en la distribución de productos, en el menudeo, como lo llaman regularmente los mexicanos, y en la venta directa, ¿no? En desplazar productos. La gran ventaja que tiene en este caso OmniLife, por ejemplo, con respecto a algunas otras organizaciones, es que nuestro contrato es internacional. Hay organizaciones, por ejemplo, que te permiten entrar al multinivel de un país, pero si vos quieres saltar al de otro país, tenés que pagar membresías internacionales, etcétera. No es el caso de OmniLife, por supuesto. El sistema es, como decíamos, es el motor de desarrollo tanto de la empresa como de la tecnología de OmniLife y por ende es el motor de desarrollo de los distribuidores. Y uno de los elementos más importantes de entender en esta fase es que nosotros tenemos un negocio independiente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque uno muchas veces cuando ingresa a OmniLife llega a pensar que mi evolución dentro del negocio está relacionado con la persona que me inscribió. ¿Por qué? Porque uno tiene esa secreta autoengaño que le dice, pero vos ganás con lo que yo hago. ¿Ah? Por ejemplo, supongamos, tengo distribuidores y gano el 10% de lo que ellos producen. Y es cierto, el 10%, pero es un porcentaje. Es un porcentaje, por lo tanto, 10% de cero es menos que cero. Ahora, ¿cuál es la historia? La historia es que
en definitiva, lo que tiene que entender el distribuidor es que es su negocio, no es mi negocio, porque mientras uno no entienda que el negocio de distribución es propio, uno no se va a desarrollar, porque siempre va a ser peso muerto. ¿Y por qué va a ser el peso muerto? Y lo va a hacer básicamente porque está convencido de que está haciendo el negocio para otro, que es parte de la mentalidad del empleado. Recuerden ustedes que la mentalidad del empleado es justamente eso. Ah, yo cumplo con mis labores porque la plata la hace el dueño. Entonces, como lo define Kiyosaki, Kiyosaki dice que el empleo es intrínsecamente injusto. ¿Por qué? Porque el patrón le paga al empleado lo justo y necesario como para que sirva a lo que está haciendo. Y el empleado hace lo justo y necesario como para que no lo echen. En definitiva, todos hacen el mínimo de esfuerzo. Cuando uno entiende que el negocio es propio, la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque piensen ustedes en algo. ¿Cuánto quieren ganar el año que viene? ¿El doble? ¿El triple? Es cuestión de esfuerzo. Es cuestión de esfuerzo, es cuestión propio. Yo decido cuánto gano. Obviamente que esas decisiones tienen que ir acompañadas de un montón de conductas, que es ahí donde nosotros nos tenemos que focalizar. O sea, esto no va a venir por maná ni por arte espontáneo, esto va a venir por trabajo, pero no trabajo duro, sino que trabajo inteligente. O sea, ¿cuál es el problema más serio para focalizar en estos tiempos? Es que nos cuesta mucho entender la inteligencia del trabajo. Uno está acostumbrado a entender el trabajo como pico y pala. O sea, no me refiero a agarrar el pico y agarrar la pala, sino que me refiero a ese trabajo duro, automático, desprovisto de todo tipo de creatividad. Ese tipo de trabajo prácticamente ya no existe. O sea, ¿por qué? Porque tiene que tener un valor agregado. Y el valor agregado es la inteligencia y la creatividad del que lo hace. Lo que sí existe es un fenómeno de automatismo. Eso es lógico. Lo que me resulta lo vuelvo a replicar. O sea, si yo me doy cuenta que hay una técnica que me funciona, esa técnica la tengo que seguir aplicando. ¿Por qué? Porque me funciona, básicamente por eso. Entonces, la primera parte para entender todo esto es que nosotros tenemos que entender que nuestro negocio es independiente, por lo tanto depende de mí. Un ejemplo. A mí me queda este último mes de calificación para irme de viaje a Asia. Es mi problema. Y si yo no cumplo con las expectativas o con la estructura que me pide OmniLay de hacer 11.000 puntos este mes, y no voy. Y puedo llorarle de rodillas a Jorge Vergara: mira, Jorge, vengo calificando hace 10 meses, me falló el último mes. Y Jorge me dice: te hubieras preparado, güey. ¿Y por qué es así? Es un negocio independiente. O sea, ustedes piensen que si ponen en un momento determinado, ponen un kiosco y dependen de la gente que entra a comprar en ese kiosco, y en un momento determinado no entra gente y el negocio se funde, se fundió, es propio. ¿Y cuál es el afectado? Uno mismo. Bueno, esto es lo mismo, nada más que es mucho más fácil hacerlo y mucho más económico hacerlo. ¿Por qué es económico? Porque nuestra forma de venta básicamente es un sistema de venta que lo que aparece en rojo, lo que aparece acá en rojo, es venta directa. O sea, ¿qué significa? Nosotros recibimos los productos desde OmniLife y los repartimos directamente a las personas. Entonces, ¿qué evitamos? Evitamos cadenas de mercadeo, telemarketing, venta por catálogo, pedidos por correo. Si queremos hacerlo más explícito, evitamos local comercial, evitamos grandes stocks, o sea, hay un montón de cosas que vamos a ir evitando simplemente porque no son necesarias. Por ejemplo, yo en casa tengo stock de producto, debo tener más o menos unos 4.000, 5.000 puntos de stock de producto, pero hay un hecho concreto. Yo ya tengo stock de producto porque también tengo clientes a quien vendérselos. O sea, estos 4.000 o 5.000 puntos que tengo hoy, el mes que viene no los voy a tener. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que sería absurdo? Que yo primero hiciera un stock y después buscase los clientes. Y lo otro que sería absurdo es que yo, teniendo los clientes, no tuviera stock. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo tenía, supongamos, en la época en que empecé, dos BioCross.
Y me juntaba la plata y compraba 2 Biocross. Yo sabía que, por ejemplo, el 15 del mes iba a venir 2 personas a comprarme los 2 Biocross y hoy era 4, pongamos, fecha de hoy. Y yo sabía que tenía 11 días para ofrecerlo y tratarlos de vender en otras personas porque esos productos ya estaban vendidos el día 15. Entonces, ¿qué sucedía? Mientras más rotación le diese al producto, yo más ganaba. ¿Está? Si yo era capaz de vender esos 2 productos, volvía a recuperar los 2 productos y volvía a salirlo a vender y volvía a recuperarlo, iba generando ganancia. Entonces, en definitiva, ¿con cuánto generaba ganancia? Con 2 productos. Llegaba el día 15, ¡tac!, entregaba los productos y me preparaba para otra fecha. Y así comencé a hacer toda la historia. De la misma manera actúo ahora, nada más que con volúmenes mayores. O sea, yo sé que 4.000 o 5.000 puntos no solamente los voy a distribuir, sino que los debo tener. Vean ustedes, por ejemplo, que a mí me sucede que una de las cosas que yo siempre tengo en casa son kits. Kits. Y si ustedes entraron al grupo, vieron que aparecieron 2 personas nuevas invitadas. ¿Está? Ah, no, una, ahora tengo que poner la otra. Bueno, esas 2 personas aparecieron entre ayer y hoy. Uno de ellos era un chico que me vendía cosas puerta a puerta, le interesó el negocio, ayer hablamos, ayer tenía el kit y se lo llevó anoche, el kit. Pero si yo no lo hubiera tenido que empezar a pensar, y bueno, mira, cuando yo haga el pedido, te voy a pedir el kit, etcétera. Y la persona regularmente, es más, se desmotiva, ¿por qué? Porque el kit, como no tiene ganancia, uno como que no quiere tener el dinero parado con eso. Bueno, yo regularmente tengo 3, 4 kits en casa. A veces se me complica y tengo que salir a pedir alguno que regularmente no encuentro, pero uno tiene que tener kit porque es parte del negocio. Recuerden algo, nuestro negocio está basado en 2 cosas. Vendemos productos y vendemos negocios. Entonces, para vender productos necesitamos, aunque sea un pequeño stock de productos, y para vender negocio por lo menos necesitamos el kit, ¿no? Ahora incluso estoy preparando algunas herramientas que dentro de poco les voy a compartir. Ahora, una de las cosas interesantes es que OmniLife pertenece a la Cámara Argentina de Venta Directa, a la Asociación de Venta Directa de Estados Unidos y a la Federación de Ventas Directas, la Federación Mundial de Ventas Directas, que son los organismos que agrupan a la venta de productos, ¿no? En la Argentina están asociados a esta cámara Gigot, Avon, Mary Kay, Amway, Herbalife, Tupperware, Nuskin y Sweet Juice, ¿no? Y también está OmniLife. ¿Qué significa esto de venta directa? ¿Por qué es importante lo de esta cámara? Es un órgano que regula las buenas prácticas de la venta, ¿tá? Entonces eso hace que, por ejemplo, nosotros estemos encuadrados en determinada estructura que nos permite estar tranquilos y confiados que lo que estamos haciendo es algo que nos va a ir beneficiando cada vez más porque estamos regulados a través de esta cámara. Hay unas cosas que son interesantes que obviamente no estaban incluidos dentro de esta charla, pero son muy interesantes para entender la posición en que nosotros nos encontramos. Las ventas directas entre enero y diciembre del año pasado subieron un 39,5%. O sea, subieron muchísimo. O sea, regularmente las personas cuando se habla de vender algo dicen, no, ¿qué voy a vender? No, la venta directa es la forma que se están empezando a volcar todas las empresas. ¿Por qué? Porque tienen poco gasto. Recuerden ustedes que las empresas en esta época están tratando de buscar un máximo de servicio para el cliente y un mínimo de gastos para la empresa. ¿Está? Y la venta directa es extraordinaria. Piensen ustedes en algo. ¿Dónde vendemos los productos de OmniLife? Prácticamente en todos lados. Imagínense que si OmniLife quisiera vender en los lados donde nosotros vendemos como distribuidores, tendría que poner un local en cada lado. Tendría que haber un local en Bahía, un local en Tucumán, un local en Mendoza, y capaz que acá mismo tendrían que haber locales en Tres Arroyos, locales en Hilario Escazú, al hablar de Sergio. Y eso tiene un costo. Y las empresas no están dispuestas a hacer ese costo, a erogar ese costo. Entonces, ¿qué hacen?
trabajan con las comisiones de los distribuidores. Y en el caso de OmniLife, una de las cosas que maneja mucho OmniLife es la logística. Entonces nosotros tenemos una buena logística que permite que si hoy pedimos el producto, en un máximo no mayor a 72 horas tengamos el producto en nuestras manos para distribuirlo. Pero la nueva tendencia que existe es hacia la venta directa. Entonces tenemos que entender que nosotros estamos, digámoslo así, justo en el lugar donde dentro de 5 años en la Argentina va a ser el Vox Populi, vender por catálogo, vender por venta directa, etc. Hasta ahora, la venta directa ha sido tomada como una cuestión de apoyo económico de una ama de casa. O sea, la ama de casa vende algunos cosmetiquitos, etcétera, como pagar la luz, el gas, comprarse la ropa que ella quiere. En realidad, nosotros esto lo tenemos que ver como un negocio y como un buen negocio. Vean ustedes qué dato interesante. Mire, esta es la evolución en venta en dólares de precios desde el 2012 al 2016. O sea, en el 2016 se vendieron en la Argentina, en el mercado argentino se vendieron 1.746 millones de dólares en venta directa. Ahora, en el 2012 eran 1.640.000. En este periodo, entre el 2013 y 2015, fue el periodo donde se cerraron las importaciones y muchas de estas empresas que vimos estuvieron medias colapsadas. En el 2015, con el dólar barato fue donde se dispararon, por eso está en 2020 1.000 millones de dólares. Pero obviamente la tendencia actual es ascendente, ¿no? Se supone que el 2017 va a superar largamente al 2016. Esta es la cantidad de dinero que se vende por venta directa en el mundo, expresado en miles de millones de dólares. O sea, piensen ustedes que en el 2015 se vendían 183.700 millones de dólares en productos. Y sigue la curva ascendente. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Lo que les quiero mostrar con esto es que nosotros estamos en una industria en aumento. O sea, es como decir, vendo celulares. ¿Y qué puede pasar con vender celulares? Que cada vez me vaya mejor, si sé cómo venderlo. También es cierto que tengo mucha competencia si vendo celulares. ¿Cuál es la gran ventaja de OmniLife? La gran ventaja de OmniLife es que está en un medio donde la venta directa es una necesidad, pero también es cierto que nuestros productos para el mercado argentino son únicos. Entonces nosotros podemos hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Pues nosotros no vendemos inicialmente para el control de peso y no vendemos para, qué sé yo, para deportistas. Nuestro trabajo tiene más que ver con lo terapéutico y no hay otra empresa en la Argentina que trabaje con esa asiduidad y en el mundo sí las hay, pero obviamente a nosotros nos interesa el mercado argentino. Esta es la evolución de los revendedores acá en la Argentina. O sea, acá en la Argentina existen casi 800.000 personas que de una u otra manera venden productos o por catálogo o por venta directa o por lo que sea. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que entender que no estamos solos. OmniLife tiene más o menos unos 25.000 distribuidores activos que trabajan con los productos. Entonces piensen ustedes en lo siguiente, nosotros estamos en una industria en auge donde existe la afiliación y existe la incorporación de nuevos distribuidores. Por lo tanto, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que este es el momento ideal para afiliar gente. Yo en realidad estoy afiliando gente en una cantidad muy significativa y cada vez me cuesta menos, porque cada vez la gente entiende dos cosas. Primero, que necesita nutrición para su salud y segundo, que necesita tener una economía mejor, que son las dos cosas que OmniLife les ofrece a las personas que quieren ingresar a este mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, ¿a quién le vendo los productos? No, este negocio a quién le va a interesar. Bueno, tengo que informarle que hay casi 800.000 personas en la Argentina que están de una u otra manera afiliadas a alguna empresa de venta directa. Entonces, eso de que no sabemos a quién distribuirlo no tiene más que ver con un estado psicológico nuestro que con una realidad. En el mundo existen 103 millones de personas que se dedican a la venta directa. 103 millones de personas.
¿Eso qué significa? Si ustedes se ponen a pensar que nosotros somos 7.000 millones de personas, estamos diciendo que uno cada 70 se dedica a la venta directa. Entonces, el porcentaje es altísimo y sigue en aumento. Vean ustedes que aparece en la gráfica que en el 2015 aumentó un 4,4% y cada vez va a aumentar más. ¿Por qué va a aumentar más? Porque ahora no es una necesidad solamente de un sistema, es la necesidad de las empresas. Prefiere la empresa tener fidelizado su mercado y sus productos a través de un distribuidor directo antes de pagar tanto marketing, tanta propaganda, tantos volantes, tantas de esas cosas que en realidad en el porcentaje de emisión de esa propaganda, el resultado de consumo es muy bajo, es muy bajo. Por ejemplo, cuando uno entiende que este es un negocio personal, un negocio propio, empieza a generar herramientas. Yo generaba antiguamente los volantes, hacía volantes, los dejábamos en todos lados. Hoy no hago nada de eso. ¿Y por qué? Porque sé que la gente no los ve. Ya la gente ni los volantes a color los ve. Entonces, ¿que me voy a estar gastando dinero inútilmente? Además, con un volante, ¿yo cómo le explico a la persona que el ego herbal es para los riñones? No, necesito otras cosas. Yo regularmente lo que uso como mejor herramienta externa es Facebook, pero básicamente lo que uso es mi capacidad, que es ahí donde nosotros vamos a apuntar. Y nuestra capacidad muchas veces no tiene nada que ver con una estructura académica de saber vender, tiene mucho que ver con la capacidad que nosotros tengamos de entender cuáles son nuestras limitaciones. Miren, esta es la evolución de venta directa de precios en pesos argentinos. El del 2012 eran 7.500 millones de pesos. En la actualidad son 27.086 millones de pesos. Ese es el mercado que tenemos. Y es un mercado que está en permanente aumento. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez cuesta menos vender los productos de OmniLife. ¿Y cómo lo vemos? Es simple, por el puntaje que tenemos. Tengo un distribuidor dentro de la red que el otro día me decía que había distribuido 13.500 puntos personales. Si ustedes se ponen a pensar, 13.500 puntos personales, el 40% de descuento, ese distribuidor debe haber ganado entre 40 y 50.000 pesos en un mes por distribución directa. Entonces, es posible, porque uno siempre dice, no, pero en el Estados Unidos es posible, no, en México es posible, en Colombia es posible, ya está siendo posible en la Argentina, el problema es dónde se ubica uno, ese es el gran drama. Miren, estos son datos interesantes. Uno dice, ¿cómo vendo? Porque yo no sé vender. Las dos modalidades básicas que existen dentro de la venta directa son reuniones y puerta a puerta. Y miren qué cosa curiosa. La Cámara Argentina de la Venta Directa dice que el 77% de la distribución de productos se realiza puerta a puerta. ¿Está? Entonces la primera pregunta que uno se tiene que hacer ¿es capaz de salir a tocar puertas? Sin embargo, tenemos el otro 23% que nos genera las reuniones. ¿No? Hay algo que no aparece como dato acá y es importante, y es que cuando uno hace su cartera de cliente, ni puerta a puerta ni por reuniones, es directamente por referencia. Es simplemente esperar recibir llamados a tu teléfono celular. Pero de alguna manera lo tenés que hacer. Los datos estos son claros. O sea, la forma más fácil o la forma más multitudinaria de generar grandes ventas es puerta a puerta, que no significa salir a tocar puertas, porque puerta a puerta también significa visitar amigos, significa visitar lugares, significa visitar gimnasios, significa visitar dietéticas, significa visitar, qué sé yo, organizaciones, peluquerías, etcétera, etcétera. O sea, es ir, ¿está? Obviamente ese ir también tiene mucho que ver con lo que usemos con redes sociales, pero es interesante este dato. Otro dato interesante es este. Básicamente existen dos formas de venta directa, el nivel único y el multinivel. ¿Qué significa el nivel único? Hay empresas, por ejemplo, que a uno le dan un porcentaje de descuento
y uno hace con eso el negocio, pero es totalmente plano, o sea, es la persona el que produce o el que distribuye con un montón de vendedores. Ejemplo, lencería. La persona va al distribuidor de lencería, le compra a determinado precio, vende al otro, etc. Se transforma en un vendedor, es un revendedor. ¿Tá? ¿Cuál es la gran ventaja de eso? Que la persona no tiene que tener stock y es el mayorista el que tiene stock. Bueno, de esa forma de venta tenemos un 40%. O sea, de la gente que vende, el 40% vende por ese sistema. Y el 60% por multinivel. Y la pregunta concreta es ¿por qué? Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Porque el multinivel te puede sacar de tu estatus económico y llevarte el estatus a estatus superior. O sea, piensen ustedes en lo siguiente. Nosotros podemos llegar a vender, qué sé yo, 30.000, 40.000 puntos por mes. Pero si nosotros nos dedicamos a enseñarle a la gente cómo vender, qué sé yo, 2.500 puntos por mes, al cabo de la tercera o cuarta línea estamos ganando tanto o más que si vendiésemos 30.000 o 40.000 puntos por mes. Entonces, el secreto que nosotros tenemos que tener con respecto a esto es que necesitamos entender el multinivel y aprender a vender el negocio. Y la mejor forma de aprender a vender el negocio es que a nosotros nos vaya bien. Y esa es la parte más importante de todo. El siguiente paso, este es muy importante. Miren, cuando uno estudia el multinivel, descubre una cosa, acá hay un dato que está mal, es 88%, en realidad es 98%. Hay un dato que está mal. El dato que está mal es el siguiente. El dato que está mal es, el dato interesante de esto es el siguiente. Cuando uno estudia el multinivel, descubre que el 2% de los que están metidos dentro del multinivel se hacen ricos. El 2% de los que hacen multinivel se hacen ricos. Y la pregunta concreta es ¿por qué? Acá está la respuesta. Porque la mayoría de las personas, acá habla de 30 horas por semana, menos de 30 horas. Yo si quisiera ser más fino y les preguntase a cada uno cuántas horas por día le dedican, y yo les puedo asegurar que si ustedes le dedicaran entre 3 y 4 horas por día, 50.000, 60.000 pesos por mes seguro ganan. ¿Está? Pero segurísimo. ¿Está? El problema es que uno lo que quiere genera un pensamiento mágico y es la idea, me compré el kit es bueno, miro videos de la gente, cómo le va en el mundo y veo, por ejemplo, los viajes internacionales de OmniLife, veo a los chicos motivados y veo a la gente motivada que capaz que lavaba letrinas y ahora está viajando por el mundo, alojado en hoteles 5 estrellas, etc. Y eso es fascinante, es hermoso, pero ¿saben qué? No nos va a pasar mientras no lo hagamos nosotros. Y esto hay que hacerlo. O sea, si nosotros pensamos que este tipo de cosas nos va a pasar por suerte, les tengo que avisar que la suerte no existe. Que la suerte es simplemente aquella persona que aprovecha las condiciones. Hay un dicho que dice que para tener buena suerte hay que estar preparado y realmente es así. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando hay gente que conoce de mis viajes y todo lo demás, lo primero que me dice, qué suerte. Y me dicen cosas como, che, me podría llevar en la maleta. Y yo les digo, ¿por qué no haces lo que yo hago? Y no, lo que pasa es que vos sabés, y se diluyó todo. Como si uno hubiese aparecido, qué sé yo, hubiese venido desde nacimiento con el viaje de OmniLife debajo del brazo. Y no es verdad. Simplemente estoy haciendo lo que, hacen otros, imitando lo que hacen otros. Entonces, si queremos ser parte de ese 2%, tenemos que entender que le tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo e inteligencia. Si no usamos ese tiempo, ese esfuerzo y esa inteligencia, vamos a ser parte del 98% restante. Gente que vende un productito, gente que está tratando de sacar la cabeza con 500 puntos por mes, etc. No es ese el sentido del negocio de OmniLife. El sentido del negocio de OmniLife es salir de pobres. Yo les digo algo, hay una cosa que yo tengo clarísimo, ser pobre es muy caro. Es carísimo.
O sea, cuando uno no tiene... ¿Saben cómo lo aprendí eso? Yo me fui de mi casa a los 18 años y viví en pensiones, en conventillos, etcétera, en alguna parte de mi vida. Y yo decía, ¿cómo me pueden cobrar por esta pieza de miércoles lo que me cuesta, lo que costaría el alquiler de un departamento? Y la respuesta era muy simple. Yo no tenía garantía. Nadie iba a darme su garantía. Como no tenía garantía, el tipo te dice, mira, esta posilga vale lo mismo, yo te la alquilo sin garantía, te la alquilo sin nada, etcétera, pero tenés que pagar esto. Y uno termina pagando caro porque simplemente no tiene con qué. Piensen en lo otro. Ustedes compran zapatillas de mala calidad y a los 6, 7 meses la zapatilla se destruyó. Ustedes compran una zapatilla de buena calidad y le dura 3, 4 años. ¿Está? Y la relación costo-beneficio se van a dar cuenta que en esos 3 o 4 años compraron más zapatillas malas que un par de zapatillas buenas. Por eso les digo, ser pobre es muy caro. Entonces, la única forma, la única herramienta real es que nuestras capacidades estén puestas en pos de un negocio, en pos de un servicio. Usar los mecanismos, eso es lo que nosotros buscamos en OmniLife. Usar los mecanismos que OmniLife nos da. Las posibilidades están, la empresa está, los productos están. La pregunta concreta es ¿hasta dónde estamos nosotros? Esa es la cuestión. Entonces, el siguiente dato, miren qué cosa interesante. La fuerza por género es solamente el 8% de hombres y el 92% de mujeres. Pero ¿saben cuál es la cosa interesante? Que por proporción, en el multinivel, encontramos más gente que ha salido de pobre que son varones que son mujeres. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple, por lo concreto. Una de las primeras cosas que tiene que volver su mente, convertirla en mente concreta. ¿Eso qué significa? Yo necesito hacer esto y necesito hacer esto y no desviarme. El gran problema que existe a veces son las pseudo obligaciones que uno se pone. Mire, cuando uno tiene esas pseudo obligaciones, se preocupa hasta por lo que no se tiene que preocupar. Se preocupa hasta, y si no tiene por qué preocuparse, se preocupa hasta por el vecino que está acá a la vuelta. Y lo que nosotros necesitamos es focalizarnos. Nuestra mente tiene que estar puesta en un objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr de acá al año que viene? Y hacer todos los esfuerzos posibles para que eso se logre. ¿Qué sucede si no nos focalizamos? Sucede que el año que viene vamos a estar en una situación igual o peor a la que estamos ahora. ¿Por qué? Porque no nos focalizamos. Entonces, el resultado de eso, ¿cuál va a ser? El resultado de eso va a ser que nuestra vida va a seguir, porque el siguiente año va a ser igual y el subsiguiente va a ser igual. Y vamos a estar como los leones metidos alrededor de la jaula caminando. Y el león capaz que cree que porque caminó mucho, avanzó mucho, ¿no? Dio vuelta en círculo. Muchas veces con este tipo de negocios damos vuelta en círculo. Es más, yo conozco personas, por ejemplo, que han pasado por OmniLife, pero vienen de Herbalife, de Nuskin, de Distender, de qué sé yo, de Forever Living, y dentro de un tiempo dicen, no, lo que pasa es que OmniLife no funcionó, pero encontré un multinivel que ese sí me va a dar lo que yo necesito. No, el problema no es el multinivel, el problema es usted. Y no interesa. Usted está buscando un multinivel que le regale el dinero. No existe eso. Es una cuestión de actitud. Miren qué cosa interesante. El 5% de todo esto, hablamos de hogar, por ejemplo, las ollas Essen, etc. Vestimenta, que lencería, etcétera, etcétera. Pero hay dos rubros que son interesantes. Cuidado personal y bienestar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? OmniLife y si Dios quiere el año que viene entra Seitu. O sea, del mercado de venta directa tenemos el 71% de posibilidades. Entonces imagínense ustedes, es más difícil vender ropa, o sea, de hacerse rico vendiendo ropa que hacerse rico vendiendo OmniLife. ¿Y por qué? Y simplemente porque obviamente tenemos un piso, ¿no? En OmniLife, perdón, un techo. En OmniLife no tenemos techo. El techo nos lo ponemos nosotros y está acá nuestro techo. En definitiva, los beneficios de venta son muchos. Nosotros podemos ser nuestro jefe, podemos establecer nuestros horarios, podemos
tener un negocio propio invirtiendo poco o sin invertir nada, podemos pagarnos a nosotros mismos más que cualquier jefe. Por ejemplo, si yo gano 10.000 este año, digo, bueno, dentro de 6 meses tengo que estar ganando 20.000 y me esfuerzo y llego a ganar 20.000. Nadie va a tener un aumento del 100% en 6 meses, pero nosotros con nuestro esfuerzo lo podemos hacer. O podemos otorgarnos aumentos regularmente a medida que nuestro negocio crece. Pero ¿saben cuál es la base de esto? La base del éxito son la responsabilidad y el compromiso con nuestro crecimiento. Si no, eso no se da. Los beneficios de la venta, que son muchos, implican que nosotros tenemos que hacer lo siguiente: plantearnos objetivos. Es importante, escriba los objetivos. El mapa de los sueños, el secreto dice que nosotros tenemos que visualizar lo que queremos. ¿Queremos un auto? Peguemos el auto que sea en el cielo raso de nuestro cuarto y visualicémoslo, tratemos de llegar ahí. ¿Queremos vender 3 productos por día porque nos va a dar por lo menos 7.000, 8.000 pesos por mes de ganancia? Hagámoslo. No, en realidad no nos da 7.000, nos da como 15. Pero hagámoslo. ¿Queremos tener una primera línea de 20 distribuidores buenos? Pongamos, focalicemos. ¿Se entiende? Queremos ir al viaje este año, capaz que no nos da, pero pensemos en el 2019. Pensemos en generar una estructura que me permita decir, en el 2019 quiero ir al viaje que haga OmniLife. Y nos vamos. Y lo hacemos. Eso es fundamental de comprender. Estoy viendo que quedan 2 minutos. Tenemos que hacer una lista de cosas. Tenemos que ser entusiastas. Hay una cosa que uno tiene que entender. La gente con buena vibración siempre es bienvenida. Siempre. Es una herramienta fundamental para la venta. Por ejemplo, yo jamás permito que un cliente mío me enganche con sus quejas. Yo voy a casa de algunos clientes y vienes, ¿y cómo te va? No, vos no sabés por qué esto está así, está difícil. Y si empieza con la cuestión política, es peor todavía. Y yo no permito entrar en eso. ¿Por qué no permito? Por 2 razones. Primero, yo he aprendido que no importa la condición política que existe en el país, el que tiene que esforzarse por mi propio crecimiento soy yo. Es lo primero. Y he vivido en varios países, así que sé que en todos los lugares es lo mismo. Y segundo, lo más importante, no voy a permitir que esa vibración me la pegue y que yo la transmita, porque si yo permito que esa vibración se transmita, no le vendo a una aloe vera a una persona con un cólico hepático. Así que no lo permito. Reconocer que la palabra mágica en venta es pedir ayuda a su patrocinador, pedir referencias, pedir contacto, pedir a la gente, decir, che, ¿a quién le puede interesar esto? Pedir. No, pero ¿qué va a decir? Y todo lo demás. Imagínense ustedes, hay gente que se desnuda para ganar plata y la gana. Y nosotros estamos a ver qué piensa el otro, etc. Tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y por supuesto, prepararnos a que nos digan que no. Eso es fundamental. ¿Por qué nos tenemos que preparar a que nos digan que no? Porque es lógico que nos digan que no. Quedando menos de 1 minuto de nuestra charla, vamos a esperar que se corte y cuando se corte, aquellos que quieran ingresar para hacerme preguntas lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Vamos a salir de esta charla y vamos a volver a entrar en el mismo link que les puse en WhatsApp, ¿no? De todas formas, esta charla va a quedar grabada y dentro de entre hoy y mañana ya va a estar puesta en YouTube para que todos la vean, ¿no? De todas formas, vuelvo a insistir, estamos a punto de salir. Si nos